¿Conoces la misericordia y el amor de Dios? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. En las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, la palabra de Dios escrita, encontramos unas historias preciosas acerca del amor de Dios y de su misericordia. Por ejemplo, vemos cuando Él sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que dividió el Mar Rojo, y el pueblo de Israel pasó de manera literal por en medio del mar en seco. Y cuando todos hubieron pasado, Faraón, que los perseguía, fue sepultado en el mar con su ejército. Cuando Dios le pide a Moisés que suba al monte Sinaí, le entrega las tablas de piedra y en ellas la ley de Dios. Él la comparte con el pueblo de Israel. Cuando regresa de nuevo a reunirse con Dios en el monte Sinaí, tarda 40 días. El pueblo de Israel le pide a Aarón que les haga un Dios porque pensaban que Moisés ya no regresaba. Y le piden ese Dios y Aarón, con el oro que le entregaron de los aretes, joyas y todo lo que el pueblo de Israel había llevado de Egipto, construyó un becerro y el pueblo empezó a adorarlo y a decir que ese era el Dios, los dioses que los habían sacado de Egipto. Uno ve esa dureza de corazón y sin embargo después Dios es misericordioso y le dice a Moisés que vuelva a subir con 2 tablas iguales a las anteriores para hacer de nuevo, escribir en ellas los 10 mandamientos. El amor y la misericordia de Dios es tan grande que la vemos a diario. Por ejemplo, el 1 de febrero llovió sobre Bogotá, sobre varias partes de Colombia, donde había incendios. Vemos la misericordia de Dios y la respuesta a la oración de sus hijos. Y ya acá en la dispensación de la gracia encontramos por escrito esa misericordia y ese amor de Dios. Uno de ellos en Tito, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y en Efesios capítulo 2 versículo 4 en adelante enseña: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá vemos el amor tan grande de Dios. Todo lo tiene dispuesto. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía que a
que Adán le iba a fallar, que iba a enviar a toda la humanidad al pecado y a la muerte. En el antiguo pacto vemos que Dios se manifestó única y exclusivamente al pueblo de Israel. Durante todo el Antiguo Testamento, el pueblo privilegiado a quien se había manifestado Dios, al pueblo de Israel. Pero en la dispensación de la gracia, cuando el Señor Jesús se hace hombre y restaura a la humanidad, todo ser humano de cualquier parte del mundo que crea en el Señor Jesucristo, obedezca su palabra, es salvo. Se abrió la puerta al resto de la humanidad en Cristo Jesús. Por eso dice que nos escogió para ser hechos hijos suyos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Que somos salvos por gracia, un regalo, un don de Dios. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. Tú eres el amor de Dios. Tú haces parte de la misericordia de Dios. Soy parte del amor y de la misericordia de Dios. Así que, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado? Viendo que Dios saca su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es el amor infinito y la misericordia de Dios para con toda la humanidad. ¿Cuánto más para con sus hijos? Así que el Señor Jesucristo hoy te dice: venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor Jesús fue manifestado en el día de reposo, el día sábado, o mejor, el día sábado, que era el día de reposo para el pueblo de Israel, era símbolo del Señor Jesús. Él es hoy nuestro reposo. Descansa en Él, entrega toda carga, toda preocupación y levántate en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje de escrito está en la palabra de Dios, porque tu palabra es viva y es vida. Y en este momento hay restauración, hay sanidad, hay liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas. De igual forma, suscríbete a este canal y da like. Que tengas un fin de semana lleno del amor y de la misericordia de Dios. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús.